Jared Kushner, mensaje para la iglesia. Estamos en los últimos tiempos y es importante estar a las vivas y ver a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están ahí haciendo ruido en el ámbito espiritual, en el ámbito político? Porque como sabemos que estamos en los últimos tiempos, ya no tenemos mucho tiempo aquí en la tierra. Sabemos que vendrá un personaje descrito en Apocalipsis, descrito en Daniel, al cual le llamamos Anticristo, que se dará a conocer en los últimos tiempos. Y es primordial el saberlo reconocer, porque a partir de ese momento que empiece la tribulación, solamente tenemos 7 años para el regreso de Cristo. Hace por ahí mucho ruido Jared Kushner. La Biblia en Apocalipsis nos dice que el anticristo será una persona, lo voy a leer. Apocalipsis 13. La bestia que sale del mar. Después vi una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, que significa un rey. Una corona significa un rey. Y el cuerno significa una persona que es un rey. Por lo tanto, son 10 reyes o 10 presidentes y cada uno representa a un país. Entonces vemos a un conjunto de 10 países. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Los animales representan diferentes países y diferentes civilizaciones. Y una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Por lo tanto, aquí habrá un intento de asesinato y esa persona no saldrá de eso, ¿no? Y todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. O sea, adoraron al diablo y a su elegido. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Lo que decía la gente, o lo que dirá la gente, mejor dicho. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. En otras palabras, va a ser una persona que directamente hablará en contra de la palabra, en contra de la Biblia, como ya hemos empezado a sentir los cristianos que empezó una persecución donde ya la Biblia es un speech de odio. ¿Por qué? Porque habla en contra de muchas cosas que ya la humanidad toma como normales, como la homosexualidad, como el vivir en unión libre, y todo ese tipo de cuestiones que bíblicamente están mal. Por lo tanto, ya es considerado speech de odio, pero esto se va a agudizar conforme pasen ya los días, los años. Y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, que es 3 años y medio. Sí, ¿no? 3 años y medio. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios y maldiciendo su nombre, maldiciéndolo, y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. En otras palabras, durante esta persecución, abiertamente habrá persecución en contra de los cristianos, como ya existe mucha persecución cristiana en muchos países y lamentablemente ya está entrando a Occidente también. Algo impensable todavía hace unas décadas atrás, que en medio de Occidente mismo empezara una persecución cristiana. Cada vez se irá agudizando cada vez más. La persecución que viven algunos países en Occidente es el empezar a prohibir el leer la palabra en lugares públicos por respeto a otras ideologías. Pero eso se irá agudizando conforme pasen los años.
y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. O sea que será un gobierno mundial, totalitario. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, o sea, la mayoría de las personas, ¿verdad? Todas, porque pues la mayoría pertenece a este mundo. Recordemos que los cristianos no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos de paso y sabemos que nuestra tierra está en otro lugar. Y aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea que ese libro fue escrito antes de la creación del mundo. Es uno de los misterios bíblicos que pasado, futuro, sabemos que por esta palabra que Dios nos escogió inclusive antes de que nosotros naciéramos. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Lo que quiere decir es que tú que entiendes estas palabras, tómalas, considéralas y actúa sobre ellas. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. ¿Qué significa esto? Mismo Apocalipsis nos dice. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución. O sea, nos está diciendo que pasaremos por persecución el pueblo de Dios. Unos serán matados, otros serán aniquilados. Y nos dice, y tienes que tener paciencia y permanecer fiel. Vale la pena, por supuesto, porque todo aquel que acepte el número de la bestia sabemos que no habrá perdón por parte de Dios. Serás lanzado, ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Por la eternidad. Bueno, a 1000 años hay otro lugar llamado Lago de Fuego, pero en términos generales a un tormento eterno. La bestia que sale de la tierra. Luego vi a otra bestia que salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. ¿Qué significa esto? Sabemos que cordero significa una persona que es muy amable, que hace el bien, pero que en realidad no es un cordero, sino que habla como dragón. Por lo tanto, será alguien que esté fingiendo ser buena persona cuando en realidad es alguien de lo peor. Y esta persona nos exigirá que le rindamos tributo al anticristo, o sea, a la primera bestia que se había recuperado de su herida mortal. O sea, esta persona que no murió en ese atentado, se nos va a exigir que se le rinda culto a esa persona. Y hacía milagros asombrosos, o sea que va a ser una especie de profeta. Incluso que cayera fuego del cielo, como lo hizo por ahí el profeta, no me acuerdo qué es su nombre. Del cielo y a la tierra, Elías, el profeta Elías. Y todos observaban, o sea, en medio de todos, imagínense. Con los milagros que se le permitió hacer, en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia. Esto significa, y es literal, esto ya pasó en la humanidad, y fue una sombra profética muy parecida. También era un gobierno, un solo gobierno, el gobierno de Nabucodonosor. También puso una estatua y también todo aquel que no le rindiera culto se le iba a aniquilar. Esto ya pasó en algún momento en la historia y volverá a pasar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, a todos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. Esto hace todavía unas décadas atrás era algo muy ridículo. ¿Cómo es posible que no vas a poder comprar ni vender por una marca? Pero no había llegado todavía la electricidad. Cuando llega la electricidad en los 60 ya empieza a hacer un poco más de sentido. Pero aún así era como, ¿cómo está eso de que no vas a poder comprar ni vender? ¿Cómo vas a ver la gente que no vas a poder comprar por ahí, no? Pues sí, pero ahora, los que vivimos ya ahorita en estos tiempos de la inteligencia artificial y todo, sabemos que todo esto es muy posible y que te pueden sacar de un sistema económico, si quieren,
cuando todo esto, todas las personas estén dadas de alta en bases de datos, que todos los bancos estén interconectados, que todas las tarjetas de crédito estén interconectadas, que todos los sistemas de pago de todas las empresas estén interconectadas. Todas las personas que no acepten este nuevo sistema serán sacadas del sistema social y de gobierno, lo cual te dejarán sin poder comprar ni vender ni participar ya en la sociedad. Pues esto ya hace mucho sentido. Ahora, aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelve el significado del número de la bestia, porque es el número de hombre, y su número es 666. 3 veces el 6. 3 veces el 6 nos da 9. 6 más 6 más 6 es 18. Y 1 más 8 es 9. 9 es equivalente a 666. 9 es número de hombre y 6 es número de hombre. 6 más 6 más 6 es equivalente a 9. Pero 6 más 6 más 6 es el número de la bestia. Y 6 es el día en el que Dios creó a la humanidad. Por lo tanto, es número de hombre. Pero también nos dice que es equivalente a 9. 6 más 6 más 6. 3 veces el 6 es equivalente a 9. Y 9 son 9 meses de gestación. Entonces, es número de hombre. Ahora, regresando a Jared Kushner. Jared es un nombre bíblico hebreo. Y Jared, el primer Jared, en la genealogía es el número 6. O sea que fue el sexto en la generación después de Adán. Es un dato interesante. Jared, fíjense ustedes que numéricamente en gematría significa decadencia. También Jared vivió 162 años, lo cual nos da un equivalente a 9. Y sabemos que 9 es equivalente al número de la bestia. Y su nombre significa decadencia. O sea que Jared vivió en una época en la que la humanidad empezó a descender. Según Génesis 6, fíjense que también hasta aquí hace concordancia. En Génesis 6, Dios ejecuta juicios sobre la humanidad y dice que el humano ya no vivirá 1000 años, que ahora vivirá 120 años. Hablando en términos generales, alrededor de 120 años, porque en esta época los hombres habían descendido espiritualmente, había interrelaciones con ángeles caídos y había en la tierra en esos momentos gigantes Nefilim, los cuales habían causado un caos en toda la tierra, y Dios ejecuta juicio sobre esa humanidad antes del diluvio. Y fue en Génesis 6 donde Dios habla sobre eso. Y Jared, como ya mencioné, nombre que históricamente se asocia al descenso espiritual de la humanidad. El nombre Jared tiene una raíz hebrea que significa descender. Entonces el nombre está relacionado con la época en la que vivió, pero numéricamente todos los sucesos que le pasaron a Jared corresponden con hombre y decadencia. Y fue el sexto, número 6, en genealogía, el sexto en la generación después de Adán. Su nombre significa decadencia y coincide con la época en la que vivió. Vivió un determinado número de años, 162, lo cual es equivalente al 9, y el 9 es equivalente al 666. Ahora, el siguiente después de Jared fue Enoc. Enoc, el número de Enoc en gematría nos da un igual a 7, y 7, a diferencia del 6, es completitud, es perfección. También Dios termina el séptimo día su creación, descansa. Entonces también aquí hay otra correlación con el séptimo de la generación después de Adán, que es el número 7, que es completitud, perfección, y también Enoc significa numéricamente eso. Y Enoc no conoció muerte. Regresando a Jared Kushner, ¿cuáles son los datos? Este señor compró un edificio en Manhattan, en la Quinta Avenida, y es el número 666. Bueno, que sí puede ser una coincidencia, sí, pero es una coincidencia interesante, no me dirán que no. El número 666 en la Quinta Avenida, un mega edificio
que le costó también otro dato interesante, 1.8 billones de dólares. Y 1.8 billones de dólares son 3 veces el 6, 600 millones, 600 millones, 600 millones, nos da 1.8 billones. 1.8 nos da a 9. 1 más 8 es 9. Entonces 9, otra vez tenemos el equivalente al 666. Otra cosa interesante es que ha sido una persona clave en los tratados de paz que ha habido con Medio Oriente e Israel. Y sabemos que precisamente aquí va a meter las manos el anticristo. Va a tratar de hacer una paz donde no hay paz. Y será una paz ficticia. Y aquí estuvo Jared Kushner en los acuerdos de Abraham. Fue, si no la persona más importante, la segunda más importante, porque fue una persona clave para poder llegar a que los acuerdos de Abraham fueran exitosos. También estuvo y ha estado en la Cumbre de la Paz, una nueva organización creada por Donald Trump, donde la mayoría de los países son del Medio Oriente. Y también está aquí Jared Kushner. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudiera ser Jared Kushner? Para mí no concuerdan las personalidades descritas en Apocalipsis y Daniel. Creo que él es una persona más discreta. Yo me imagino al anticristo muy abierto, muy elocuente, pero pues esa es mi opinión. Puedo estar, por supuesto, que equivocado y hay que estar siempre atentos. Otro dato interesante. Fíjense ustedes que Donald Trump en gematría nos da 424, que significa Moshiach ben David. ¿Qué significa Moshiach ben David? Moshiach ben David significa Mesías, hijo de David. Mesías significa Cristo en griego. Nosotros usamos la palabra Cristo para referirnos a Jesús, pero Cristo es griego, proviene del griego, que significa Mesías. Entonces, si tradujéramos Cristo todas las veces que está Cristo en la Biblia, en realidad se traducirían al español como Mesías. Y todas las palabras que dicen cristiano se traduciría como mesiánico. Entonces, Moshiach ben David significa Cristo, hijo de David, o Mesías, hijo de David, los cuales son términos equivalentes. Mesías y Cristo son términos equivalentes e intercambiables, porque son exactamente lo mismo. Qué raro que signifique eso, ¿estamos de acuerdo? Aparte, Donald Trump presidente, si le sumamos la palabra presidente, nos da un número que es el 785, que coincide con el año judío actual, como si el año hebreo judío, que es el 5785, nos dijera que iba a haber un presidente que se iba a llamar Donald Trump. Donald Trump presidente, en gematría nos da el 785 y coincide que el año hebreo actual judío es el 5785. La personalidad de Donald Trump coincide muchísimo más con la arrogancia de este personaje del anticristo. Pero Donald Trump no está en contra del cristianismo, sino él mismo se dice ser cristiano. Hasta ahorita. Pero hay que estar siempre atentos. ¿Ustedes qué opinan? Es todo por hoy. Hasta luego.